cuerpo, tu sangre me da vida. Hola, muy buenos días mis hermanos, que Dios me les bendiga. Bienvenidos una vez más a este compartir del Santo Evangelio del día de hoy. Pues el Evangelio del día de hoy está tomado del evangelista San Lucas, del capítulo 5, del 1 al 11. Y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaba él a la orilla del lago Genesaret, y la gente se agalopaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron seña a los compañeros de las otras barcas para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas, y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Bien, meditemos un poquito, a ver, con la gracia y la ayuda, el auxilio del Espíritu Santo. Vamos a reflexionar un poquito acerca de lo que esta palabra quiere darnos hoy a nuestras vidas. Bien, como primer punto me gustaría que pensáramos aquí que encontramos claramente un pasaje eclesiológico donde se nos habla de la importancia de la iglesia y de cómo la prefigura de la barca en el versículo 3 dice: subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Es un pasaje claramente eclesiológico donde vemos la importancia de la iglesia, y la barca es prefigura de la iglesia, y la barca tenía como dueño a Pedro. Entonces es algo que analizándolo de una manera teológica, los viene a decir: Jesús enseña desde una iglesia, desde su iglesia, su iglesia, que es encomendada, encargada y dirigida por Pedro, porque es a Pedro quien le dice que se aleje un poquito, sentado en la barca de Simón Pedro. Aquí vemos un claro ejemplo de la importancia de la iglesia. ¿Y de qué barca enseña Jesús? No de las otras dos barcas que estaban a la par, sino de la barca de Pedro. Jesús se sienta a enseñar a la muchedumbre. Es por eso que la iglesia tiene una estructura muy adecuada día con día, donde seguimos un patrón de las escrituras día con día. O sea, esta lectura que estamos dando hoy la estamos meditando y leyendo en los 5 continentes donde la iglesia, donde la barca de Pedro está. Así es que es una iglesia con una
estructura y con un orden bien marcado, porque el espíritu es un espíritu de orden. Bien, ese es un pasaje donde vemos claramente la unicidad de la iglesia. Que la iglesia es una, y que de una iglesia, de la verdadera iglesia, es donde Cristo se enseña a enseñar. Bueno, entonces, otro punto que podemos sacar aquí es, podemos comparar en nuestras vidas lo que Jesús dice en el versículo 4 a los discípulos, en este caso a Pedro. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Bien, ¿qué podemos meditar de nosotros de este pasaje? Veamos nuestras vidas, veamos nuestras luchas, veamos cuánto trabajo nos ha costado en el caso familiar de poder crear una familia bonita y estable con grandes valores. Pero a lo mejor algunos padres se encuentran hoy viendo la vida de sus hijos y de una manera u otra se sienten frustrados, quizás porque no se sienten identificados con los ideales o con los ideales que inyectaron a sus hijos, con las virtudes, con todo esto que conlleva para que una persona viva feliz. Y pueda que hoy le diga a Jesús: he gastado mi vida queriendo educar a mis hijos, queriendo formar una familia, queriendo tener un hogar hasta que la muerte nos separe, y quizás hoy estés peleando y viendo cómo tu hogar está derrumbándose o queriendo llegar a la separación, al divorcio, ver la vida desordenada a lo mejor de algún hijo, de alguna hija, y un solo caos. Pues así Jesús encontró a estos primeros discípulos, decepcionados, lavando las redes vacías. Toda una noche, Señor, cansados. Toda una vida, Señor, orando por mi matrimonio, orando por mis hijos, orando para poder casarnos y estar en gracia, y las cosas van de mal en peor. Llegó el amanecer y tengo mis manos vacías, tengo mi vida vacía. Jesús llega en ese momento y después de hablarles, de enseñarles, le dice a Pedro: vamos, rema. Después que Pedro quitó su esperanza en él mismo, después que Pedro quitó de él el sentirse él por su experiencia, por sus méritos, que no había después que se dio cuenta de que por su experiencia, sus méritos, él no había podido pescar nada, dijo, pero por tu palabra echaré las redes. Esa es una clara invitación para ti, para mí hoy, dependiendo de cómo los encontremos, decirle a Jesús en este día: pero por ti volveré a comenzar, pero porque tú me lo dices, volveré nuevamente a intentarlo. En tu palabra, Señor, hoy me levantaré. En tu palabra, Señor, hoy voy a seguir luchando, porque contigo hoy sí sé que voy a conseguir lo que siempre he anhelado, lo que siempre he esperado. Es la palabra esperanzadora de que hoy lo tienes, y la palabra de Dios no se queda ahí en promesa, sino que cumple sus objetivos. Pedro confió en la palabra de Jesús y como resultado sucedió un milagro grande. Así quiere la palabra de hoy darnos a nosotros esta lección. Confiemos, atrevámonos a dar un paso en fe, atrevámonos a caminar en fe, atrevámonos a
lanzarnos con los ojos cerrados a los brazos de Dios. Bien, también dice, ya para terminar, en el versículo 10 dice: no temas. El miedo nos paraliza muchas veces. No temas. Así es que la invitación es a seguirlo, a dejarlo todo. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, en este bendito día.